Estoy compartiendo ahora, no sé si lo veis. Sí, ya está. Perfecto. Ya podemos, cuando queráis. Vale, perfecto. Vale. ¿Dejo de compartir? Como quieras, sí. Irene ya está grabando, ¿no? Cuando quieras. Vale. Genial. Pues bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que estáis aquí con nosotros en esta primera charla de la SEP Talks en 2026. Y tenemos con nosotras a Susana Pérez, que antigua presidenta de la Sociedad Española de Bioestadística y actual vicepresidenta. La verdad es que me apeteció un montón esta charla porque creo que se sale un poco de lo que venimos haciendo, ¿no? De charlas más de carácter académico y en este caso Susana Pérez tiene una amplia experiencia dentro del ámbito más empresa. Y es un perfil completamente diferente y he estado viendo tu LinkedIn para ver cómo te presentaba, pero es que es increíble lo perfecto que lo tienes y la amplia trayectoria profesional en Real No me World desmontes la charla, Irene, que te estoy viendo que después la charla. Es increíble. Entonces, nada, yo ya tengo preguntas y todavía no te he escuchado, así que pues empieza si quieres ya y nada, ahora nos contará un poquito más. Muchas gracias, Irene. No sé si voy a estar a la altura así con una presentación tan chula. Dejadme que intente compartir pantalla, a ver si con eso lo consigo y empezamos, ¿vale? Pero bueno, primero de todo, ¿podéis ver? Sí, creo que sí, ¿verdad? Bueno, Sí. Primero de todo, sobre todo, dar las gracias a... Yo no os voy a ver mientras esté con las diapos, así que si hay cualquier cosa, por favor, habladme. Igualmente, si hay cualquier cosa, pregunta, duda, problema técnico o no técnico, por favor, interrumpidme, ¿vale? Y yo encantada. Dicho esto, estoy encantada de estar hoy aquí, 2026, con todos vosotros. Es un honor para mí que SEP Talks, el equipo, me haya invitado. Y bueno, nada, empiezo ya con la charla. El título que le hemos puesto es mi trayectoria, o que le he puesto es mi trayectoria en bioestadística, investigación, academia e industria, porque es un poco... las zonas por las que he transitado y transito todavía profesionalmente y el objetivo pues, es compartir un poco el camino, este camino aquí que está dibujado un poco abstracto que me ha llevado hasta donde estoy hoy, ¿vale? Y bueno, evidentemente es un camino que aún estoy recorriendo. ¿Vale? Nada, antes de empezar, decir que cualquier cosa que diga es totalmente opinión, punto de vista, es totalmente mío, no refleja ni la posición de la SEP ni de mis empleadores, y cualquier error u omisión que haya, pues también es cosa mía. ¿Vale? Bueno, y quisiera empezar pues con una cierta quizá analogía del Camino de Santiago, ¿no? Yo creo que, por un lado, cada trayectoria profesional es única, ¿vale? Cada uno de vosotros tiene y tendrá una trayectoria profesional única, todas tienen su propio conjunto de desafíos y también recompensas, evidentemente. También quiero decir que no hay un camino correcto o incorrecto, ni fácil ni difícil, ¿vale? Y ahí viene la analogía con el Camino de Santiago, y es que, bueno, yo creo que seguramente todos los que hoy estamos aquí conocemos el Camino de Santiago, quizá alguno incluso lo habéis hecho, yo lo he hecho varias veces, y no sé qué ruta habéis seguido vosotros. La más conocida es la del Camino francés, ¿vale? Y es la que empieza en Roncesvalles, pero en realidad hay muchas y yo he hecho varias variantes, por así decirlo. Y lo que quería representar aquí principalmente es que cada uno de nosotros, igual que tenemos nuestro camino profesional, pues con el Camino de Santiago, cada uno de nosotros, no sé dónde estáis ahora mismo, pero cada uno puede salir a la puerta y empezar a hacer un Camino de Santiago, ¿no? Porque el objetivo del Camino de Santiago al final es llegar a Santiago de Compostela. Y un poquito es eso, que cada uno de nosotros tiene que definir su propio camino y ver por dónde avanza. Aquí he puesto solo 4 puntos, ¿no? En el sentido de que haya quien le gusta especialmente o no le gusta nada, pues
el ámbito académico, el empresarial, hacer investigación, hacer docencia, trabajar en equipo, los horarios, madrugar, una serie de cosas. Y el camino profesional pues viene un poco pautado por todo esto y por las oportunidades que nos aparecen. ¿Vale? Dicho esto, voy a empezar a andar, empezar a caminar explicándoos un poquito mi trayectoria profesional. ¿Vale? Para hacerlo voy a utilizar este cronograma que me he montado, ¿vale? Que como veis aquí ahora todavía está vacío y que a medida que avancemos en la charla pues iré rellenando. Hay 4 zonas principales, digamos, como podéis ver, es formación, después industria, bueno, investigación e industria, que será un poco como el bloque principal, por eso es más gordote, docencia y sociedades científicas, que yo creo que son las diferentes áreas que me van a ayudar a definir por dónde ir, ¿no? Bueno, y empezamos este rango de tiempo empieza en el 2004 y quizá no sé si se ve muy pequeñito o no, pero yo empecé estudiando informática. Siempre me había gustado y bueno, todavía me gusta programar y creo que ha sido particularmente útil en el área de la bioestadística saber programar. Y en este contexto, precisamente, empezó mi relación con la bioestadística. ¿Y cómo fue eso? Pues bueno, estamos aquí en el 2006, ¿vale? Y quizá como algunos sabéis, lo hemos comentado antes de empezar la charla, yo tengo una hermana, Nuria, y ella también es bioestadística. Y ella hacía años que era miembro de un grupo de investigación en estadística, de análisis de supervivencia. Y mientras ella estaba en este grupo, yo estaba haciendo informática y llegó el momento en que tenía que hacer el proyecto final de carrera, que se hacía en aquel momento, ¿vale? Y a la vez que yo estaba buscando un proyecto final de carrera, en el grupo de investigación estaban buscando a alguien que pudiera desarrollar una aplicación estadística, pero informática, para personal médico, con la idea de que pudieran hacer un análisis multiestado. Necesitaban que se desarrollara una aplicación, un entorno gráfico con Java y que en background por detrás pudiera ejecutar el código que el grupo de investigación había desarrollado en R. Bueno, y entonces con esto fue cuando empecé a conocer un poquito más de estadística, ¿no? Era una aplicación para médicos. Y con esta excusa, digamos, también entré en el mundo no solo de la bioestadística, sino también en el grupo de investigación. Conocí R, estamos hablando de hace 20 años, empecé a trabajar con R y pues esto que era un grupo de investigación, seminarios, la colaboración entre gente de diversos grupos de universidad y de diferentes ámbitos. Pero bueno, con esto hice mi proyecto final de carrera y se acabó, ¿no? Digamos, entonces yo tuve que empezar a buscar, bueno, tenía que buscar un trabajo y ahí fue cuando, bueno, las casualidades quizá, porque había hecho estaba en un par de procesos de selección, pero bueno, me encontré con mi hermana y con una amiga suya y entonces me hablaron de una vacante que había para entrar en el ICO. Esta foto que veis aquí es del Institut Català d'Oncologia. Y me hablaron pues, de una vacante que había en el programa en la unidad de investigación, que era el programa de recerca en epidemiología del cáncer, y estaban buscando a alguien para hacer un proyecto que mezclaba precisamente informática y un poco de estadística. Pero bueno, con el tiempo la verdad es que la estadística fue ganando peso. Pero bueno, el ámbito en el que trabajaba en ese momento era investigación genética de cáncer, principalmente cáncer linfático. Y lo que recuerdo principalmente, evidentemente era mi primer trabajo, estaba empezando, pero era un grupo súper potente, había muchísimas colaboraciones con grupos de investigación de primer nivel, porque había gente de la OMS, bueno, del área de cáncer de la OMS, que es la IARC. Cada 2 por 3 nos visitaban, venía también muchos investigadores de Harvard, porque realmente era una unidad muy importante y para mí pues, fue una exposición a ámbito internacional muy importante y que me abrió un poquito
la vista, que es el tema de investigación, ¿no? En ese sentido. También el tema de tener que trabajar con un equipo multidisciplinar, porque la mayor parte de gente era estadística y epidemiólogos, también había gente de pedagogía, había gente de farmacia, farmacólogos, había gente de laboratorio. La verdad es que era un ambiente que todo el mundo apostaba por la investigación, evidentemente, pero cada uno aportaba desde su punto de vista. Y también fue aquí donde yo hice mi primera publicación como autora, aportando, en este caso, apoyando en parte del análisis. Esto mientras estaba en el ICO y como habréis visto, yo empecé, había acabado informática, empecé en el ICO a hacer un trabajo que mezclaba informática y estadística, pero claro, yo notaba aquí que me faltaban conocimientos de estadística. Y entonces estuve compaginando, mientras estaba trabajando en el ICO, el hacer la licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas y también el máster a la vez. Era cuando todavía estaban en duda de si iban a seguir las licenciaturas, los grados o cómo, y en la titulación que parecía que iba a ser la oficial era el máster. Y aquí estoy, esto es una foto con mis compañeros y los profes de la licenciatura y el máster. A todo esto yo estaba en el ICO, como os comentaba, mientras estaba estudiando, y en una de las formaciones que hice en el ICO fue un curso de genética del cáncer en Lyon, en la sede de la IARC, de la rama de la OMS para cáncer, y allí conocí a un profesor del Imperial College de Londres. Y como yo estaba haciendo el máster y tenía que hacer el trabajo final de máster, pues aproveché que le conocí allí y le propuse pues, ir a Londres a trabajar con él y hacer el trabajo final de máster. Y entonces, en esas yo me fui a Londres, medio año aproximadamente, yo creo, en el Departamento de Epidemiología y Bioestadística del Imperial College a hacer el trabajo final de máster de estadística. Aquí, en este caso, es una foto con mis compañeros del Departamento de Bioestadística, que es la típica foto de parada en medio de una excursión por la campiña inglesa, que era lo que hacíamos los fines de semana. A todo esto, yo vuelvo de Londres, había acabado el TFM, pero todavía me faltaba, estábamos en febrero del 2010, yo vuelvo del Imperial College y todavía me faltaba alguna asignatura del máster, creo que me faltaba una asignatura, pero claro, yo quería ya buscar un trabajo y tal. Y entonces ahí fue cuando, mientras estaba acabando esta asignatura, el trabajo final de máster ya lo había hecho. Entonces lo que hice fue presentarme a una beca de colaboración que se proponía desde la Facultad de Matemáticas y Estadística para trabajar en el proyecto IVACAT, que era un proyecto conjunto de IRS y Caixa con el Hospital Clínic de Barcelona para hacer investigación en la vacuna del SIDA. Estuve unos meses y cuando acabé el máster y a la vez se acabó la beca de colaboración, pues me ofrecieron quedarme. Cuando me ofrecieron quedarme después de haber hecho esta pequeña beca de colaboración, me ofrecieron quedarme para dar apoyo como estadística en dos grupos. Había un grupo que estudiaba la genética del huésped, es decir, la genética de la persona infectada por VIH, cómo afectaban tratamientos y demás, y por otro lado la genética del virus, también todo relacionado con la vacuna y demás. Y entonces acepté quedarme allí y estuve, pues, yo creo que estuve como 3 años o así. Fue una etapa también de investigación en hospital. En este caso era un laboratorio, un instituto de investigación asociado al hospital y principalmente el personal. Yo creo que en aquel momento era la única estadística, pero daba solo apoyo a 2 de los grupos de investigación. Mis compañeros eran principalmente médicas y personal de laboratorio, biólogas, bioquímicas, químicas, técnicas de laboratorio y bueno, aquí lo que se hacía principalmente era
investigación para poder publicar en revistas del primer cuartil y demás. Era una investigación muy interesante en temas de VIH. Y como os decía, pues bueno, dentro de lo que podía participar, además de los proyectos de investigación, una de las cosas que más me sorprendió quizá era cuando tuve la oportunidad de participar en congresos médicos internacionales, que sí que había ido a congresos de estadística, pero realmente los de medicina eran una cosa gigantesca, ¿no? Aquí estoy, por un lado, en una foto con mis compañeros en un congreso en Boston, el congreso que se hacía específico de VIH, y a la derecha veis una foto de una de las sesiones, pero bueno, que no es, evidentemente, no es una foto del aula donde se hacía la sesión, sino que es una foto del pasillo donde había pantallas de tele que transmitían la sesión que había dentro. Había una cámara que directamente transmitía esa sesión fuera porque había salas donde se estaban narrando descubrimientos de nuevos tratamientos, de un montón de cosas que tenían tanto público y la sala era tan chiquitina, pues que la gente se ponía fuera en el pasillo, sentados a escuchar las ponencias que había. Y fue una cosa que a mí me sorprendió. Me sorprendió mucho. Todo esto eran congresos más de medicina, pero yo, como estadística, pues claro, quería también participar en cositas de estadística y seguía haciendo, por la parte que me tocaba, pues colaboración en bioestadística. Por un lado, se montó la red de Biostatnet en 2010. Y aquí tenéis una foto, creo que es la más grande, la foto de la primera reunión que se hizo de la red en enero del 2011, ¿vale? Podéis ir buscándome por ahí, igual que a muchos de vuestros compañeros. No sé si algunos de vosotros también estáis en esta foto, seguramente. Y también pues, participar en congresos internacionales, en participar por ejemplo, el de la IBS, la International Biometric Conference. En este caso fue una que se hizo en Japón en 2012, donde yo participaba en la sesión de jóvenes investigadores y gané el segundo premio a la mejor ponencia. Y aquí, bueno, en la foto de arriba estoy cuando me estaban dando el premio a esta ponencia y abajo con los compañeros que hice la gente que conocí en el congreso, que era en la cena de gala del mismo, ¿vale? A todo esto, bueno, con esta última foto llegábamos al 2011, yo seguía en IRSI Caixa, seguía haciendo investigación, participando en diversas cosas de estadística, pero bueno, siempre he sido quizá un poco inquieta, no lo sé, y me planteaba pues qué más podía hacer. Entonces, bueno, por un lado, llevaba un tiempo en el que, entre comillas, solo trabajaba y surgió la oportunidad pues de hacer el doctorado, y en este caso pues me apunté a hacer el doctorado de medicina. Estaba en un departamento, estaba en un centro de investigación médico, y pensé que la estadística, que la patita que me faltaba, digamos, era medicina, y que la estadística precisamente era una parte muy importante ahí también. Y entonces empecé a hacer mi tesis doctoral con el título de HIV Diversity Towards Vaccine and Treatment, combinando precisamente las dos unidades en las que estaba trabajando. Además, pues bueno, se había creado la Sociedad Catalana de Estadística. Yo había sido una de las miembros de las socias fundadoras cuando se hizo algún año atrás, y bueno, desde la candidatura a junta me propusieron si quería ser primero secretaria. Entré como secretaria, después continué como tesorera, y también dentro en IRSI Caixa, en colaboración con la Universidad Autónoma, se empezó a hacer un máster en patogénesis y tratamiento del SIDA, y me ofrecieron hacer un par de sesiones dentro de lo que era la docencia del máster, un par de sesiones de estadística, de regresión e introducción a la estadística. ¿Vale? Con eso, pues así tenía un poquito más de variedad dentro del ámbito de trabajo. Y bueno, con esto ya nos ponemos en el 2013. Estoy pues haciendo el doctorado, estoy trabajando en IRSI Caixa, a esas sesiones de docencia, en la sociedad, en la Sociedad Catalana.
Y entonces creo que recibí un correo, supongo, de LinkedIn en el que me dicen que una empresa, es una empresa de talentos, y me dicen que hay una empresa de diagnóstico in vitro que quiere montar la unidad de estadística, que necesitan a alguien con conocimientos de bioestadística y tal. Y yo supongo que en aquel momento también ya debía llevar un tiempo quizá descontenta con algunas cosas o quizá necesitaba un poco de cambio, no lo sé. La cuestión es que también el proyecto que me presentaron me resultó súper interesante porque era una oportunidad de crear de cero un punto de estadística, dar apoyo a investigadores como estaba haciendo en la unidad donde estaba, y entonces pues ahí finalmente dije que sí y cambié mi posición en Nirsi Kasha por una nueva posición en BioKit. Estaba en el departamento de I+D, donde había más de 100 personas, la mayoría investigadores, y la idea era pues, que en un principio daría apoyo estadístico, ¿no? Pues a todo lo que hicieran. La misión inicial pues era conocer el equipo y el ámbito, porque por supuesto no conocía nada del diagnóstico in vitro, y también pues una parte importante era enseñar o dar formación más formal y menos formal, porque a veces una reunión por cualquier tema derivaba en una clase que son los t-test, por así decirlo. También muy importante difundir buenas prácticas y la importancia del rigor estadístico. Eran compañeros la mayor parte científicos de ámbito clínico y laboratorio, pero evidentemente sin tanto conocimiento de bioestadística, y era importante explicarles la necesidad de hacer el análisis estadístico correctamente. Y bueno, esto fue al principio, y con el tiempo pues mi rol fue creciendo, se añadieron responsabilidades y también surgieron evidentemente oportunidades. Principalmente aquí, como habían dicho al principio, fue pues que tuve que crear y gestionar un equipo de estadística. Le puse por nombre DATS y creamos este logo. Era en aquella época en que ahora estoy más desconectada de este mundo de R. Entonces había estas pegatinas para cada paquete de R y creamos nuestra propia pegatina con el nombre del equipo y el logo, y habíamos hecho pegatinas y las poníamos en nuestros ordenadores y tal. Esto evidentemente también implica pues, una mentoría y desarrollo de compañeros más junior. A la vez también tenía que coordinar los estudios propios. 2 manos, 3, 4, 5 personas no llegábamos a todo, y empezamos a tener también consultores externos y CROs. Nos ayudaban tanto en estudios clínicos como para dar formación. También nos ayudaban en investigaciones ad hoc, cosas de innovación propia que queríamos hacer, o también colaboraciones puntuales. A todo esto también fue un rol que me ayudó a tener una visión y a participar en una parte más estratégica de la empresa y del departamento de I+D en particular. Yo estaba con el equipo de directores del departamento, y la verdad es que esto fue un aprendizaje muy interesante, más en ámbito empresarial, digamos. También colaborábamos con otras empresas, y en este sentido, por ejemplo, colaboraba con el departamento de estadística de otras empresas que eran socios comerciales de BioKit, y yo pues viajaba e iba a trabajar a lo mejor un par de semanas con el equipo de estadística de otra empresa, y evidentemente eran equipos mucho más grandes y era muy interesante ver cómo funcionaban y cómo podíamos hacer para colaborar. ¿Vale? No sé cómo también en esto de las presentaciones regulatorias, bueno, pues como una empresa de ámbito de diagnóstico in vitro, había que hacer presentaciones a agencias regulatorias y auditorías y demás, y evidentemente pues mi parte era dar respuesta a todo lo que fuera estadística. Cualquier cosa que se hiciera y demás, pues era... y cualquier justificación de procesos estadísticos tenía que darla yo. Para mí, la verdad es que guardo
muy buen recuerdo de los años que estuve en BioKit, que fueron 7 u 8, creo. Fue un salto, por edad también, fue un salto de ser experta más a nivel técnico, pues a un poco más a líder, con una visión más global y transversal de la empresa. Os he puesto algunas fotos aquí, por ejemplo, de esta etapa. Este es en el Congreso Español de Bioestadística y también internacional, que se hizo iberoamericano, que se hizo en Bilbao, si no recuerdo mal, en el 2015. Después aquí estas son en el Congreso Internacional, sí que se organizó en Barcelona, de la International Biometrics Conference en el 2018 con compañeras en una de las sesiones. Esta precisamente es en este mismo congreso, fui a presentar un póster de una de las cosas que estábamos haciendo en ese momento en BioKit y este es el póster que presentaba. También me dio la oportunidad, ahora sí, de ir a congresos internacionales de estadística y presentar. Aquí es el de la Asociación Americana de Estadística, el JSM, en este caso en Canadá, en el 2018. En Vancouver, pero bueno, y aquí os he puesto principalmente congresos de estadística en el sentido de que estaba en la empresa y continuaba haciendo estadística, continuaba haciendo investigación en estadística y continuaba participando presentando lo que hacíamos en congresos internacionales, pero a la vez también continuaba colaborando con mis compañeras más en el ámbito propio de diagnóstico in vitro y en particular esta foto. Es un congreso que se hizo aquí en Barcelona en el 2019 y bueno, como veis ya en la foto, a mí me hicieron un descuento, ¿no? Un 2x1 en la entrada. Aquí estaba embarazada ya de mi segundo hijo y creo que esto debe ser en julio o así, y junio, julio, no recuerdo, un par de meses antes de que naciera mi segundo hijo. Y bueno, el título de la diapositiva es Volvemos, ¿qué más? ¿No? Llevaba ya un tiempo en BioKit y supongo que pues, necesitaba un poco más de actividad o adrenalina, no lo sé. Y entonces era un poquito buscar qué más podía hacer. Y una vez más, pues la docencia vino al rescate. Me presenté a las plazas de profesor asociado que había en la Universidad Politécnica, en el Departamento de Estadística. Y ahí empecé como profesora asociada en el Departamento de Estadística y en particular en la Escuela de Ingeniería de Terrassa, en la ESIAT, donde daba las clases de diseño de experimentos y control de calidad, con un equipo que me cuidó muchísimo porque era la primera vez y me ayudaron mucho. Y también a la vez empecé en la UOC a tutorizar trabajos final de máster del máster de Ciencias de Datos, que era un poco más transversal y permitía hacer un poco cosas como más aplicadas y también un poco más próximas al ámbito de la informática. Vale. Y bueno, con esto hemos llegado ya a 2020 y estaba yo pues ya en BioKit, estaba dando clases en la UPC, con la OC, y no sé si recordáis qué pasó en el 2020, y es que llegó un virus nuevo, ¿no? y una pandemia que nadie nos imaginábamos, y bueno, con ella también lo que hicimos fue descubrir el teletrabajo, supongo que para bien o para mal, pero a mí fue una cosa que me gustó mucho. Recordad también en las fotos anteriores que os había enseñado que estaba embarazada. A mí la pandemia me pilló todavía de baja por maternidad, así que empecé a trabajar de nuevo con teletrabajo. Empecé otra vez volví a la oficina, digamos, volví de mi baja, estar trabajando desde casa. Y bueno, la verdad es que a nivel personal y familiar, pues el hecho de poder hacer teletrabajo me facilitaba mucho la vida, y también supongo que por otras cuestiones y demás, pensé que era quizá el momento para hacer un nuevo cambio más grande, y ahí fue cuando dejé BioKit y empecé a trabajar en IQVIA. IQVIA es una CRO, que era un ámbito totalmente diferente, es decir, yo había
había estado trabajando en hospitales, en investigación, ¿no? Más pura de laboratorio. Después había estado en un ámbito que era el diagnóstico in vitro, que no conocía de nada, pero lo que me faltaba un poco era el ámbito de estudios clínicos, farmacéutico y demás, y pensé que era una buena oportunidad. IQVIA me permitía trabajar 100% en remoto desde casa y decidí dar el cambio. IQVIA es una CRO. Una CRO es como son las siglas de Contract Research Organization, y principalmente es una consultoría que ofrece sus servicios a empresas de diagnóstico in vitro, de farmacéuticas y demás, para llevar a cabo estudios clínicos, principalmente. Yo estaba en el departamento de bioestadística, en Real World Evidence, y en el equipo de bioestadística había más de 170 estadísticas y programadoras por todo el mundo. Era un equipo totalmente internacional. Siempre había alguien con quien poder compartir dudas. Yo venía de un contexto en el que prácticamente siempre había estado sola como bioestadística, o no tener a nadie superior con el que compartir dudas, problemáticas de estadística. Siempre me había tenido que buscar un poco la vida, digamos, y aquí fue donde realmente trabajé en un equipo de estadística con un contexto muy diferente, también el teletrabajo y demás. Empecé con el rol de Senior Biostatistician, bioestadística senior, y al cabo de un tiempo me ascendieron a Scientist, a Statistical Scientist, que bueno, esto ya depende de cada empresa y cómo funcione. Lo que destacaría de IQVIA, decir que IQVIA no es una CRO cualquiera, es la CRO más grande del mundo, y esto también me daba la oportunidad de trabajar en una gran diversidad de proyectos. Aquí he puesto áreas terapéuticas porque es como se denomina a las diferentes aplicaciones, ¿no? Estudios de cáncer, de cardiología, enfermedades respiratorias, del sistema digestivo, bueno, una gran variedad de estudios que cada uno también requiere pues, que conozcas el ámbito y demás. Y también os he puesto aquí un punto importante que son clientes, y por clientes aquí me refiero principalmente a empresas farmacéuticas, y el equipo de estadística de cada una de esas empresas, porque al fin y al cabo era la gente con la que yo me tenía que relacionar y ver cómo a nivel mundial cada empresa funciona, está estructurada y llevan a cabo esos estudios. La verdad es que es una cosa súper, súper interesante. Aquí os he definido un poquito más lo que hacía, porque creo que también es muy interesante. Entonces, aunque tuviera mi título como trabajadora, digamos, fuera Senior Biostatistician o Statistical Scientist, pues dentro de los proyectos y dentro de los diferentes equipos que pudiera haber, mis roles principales eran el de Statistical Team Lead o bien el de Senior Reviewer o Oversight. El primero, el de Statistical Team Lead, pues es básicamente la responsable del equipo de estadística, con programadores, estadísticos juniors, demás, y cualquier cosa de estadística, el responsable es el Statistical Team Lead. Y después está el rol de Senior Reviewer, que es pues, dar apoyo al Statistical Team Lead como un poco de un consultor, ¿no? De si hay algún problema, si hay alguna cosa más crítica, pues el Senior Reviewer o Oversight es el que apoya al Statistical Team Lead. Aquí es necesario un montón de conocimientos adicionales y tareas extras, digamos, que son la gestión de proyectos, porque evidentemente el rol de Statistical Team Lead lo hacía a la vez en muchos proyectos, por tanto, eso también requiere gestión de proyectos, coordinar muchos estudios prioritarios porque son muy importantes, porque tienes fechas de entrega, porque hay que ajustarse a un cierto presupuesto y a unos recursos y a lo que se ha pautado que se va a hacer, ni más ni menos. Es muy importante la comunicación y la colaboración, no solo a nivel interno entre el equipo de estadística, sino también con el cliente, con este equipo de estadísticos de fuera, de otras empresas, y también pues, a nivel interno con el equipo de gestión de datos y el equipo de epidemiología. También una de las partes que a mí me resultaba muy interesante era la parte de elaborar
propuestas estadísticas a la par que el presupuesto para nuevos proyectos. Es decir, si una empresa venía a pedir el presupuesto para llevar a cabo un nuevo estudio, pues la parte de bioestadística era mi responsabilidad. También gestionábamos lo que se llaman quality issues, y gestionaba pues cuando había un estudio donde había un problema o había alguna cosa que había ido mal, pues cómo reportar y gestionar eso para que no volviera a pasar, ¿vale? Y por supuesto también pues apoyar a compañeros más junior que estaban dentro de mi equipo para que pudieran crecer y llegar a una posición más avanzada, ¿vale? Y bueno, mientras estaba en Ecubia, surge una propuesta, ¿no? Surge la oportunidad de entrar en la Junta de la Sociedad Española de Bioestadística. La verdad es que yo llegaba siendo socia de la SEB desde el 2011 y siempre había manifestado, cuando nos encontrábamos con compañeros de la sociedad, que la sociedad estaba muy bien, era muy interesante y que las reuniones estaban súper bien, pero que yo echaba de menos a compañeros y compañeras de estudios, compañeras de la facultad, compañeras de trabajo que desconocían la existencia o que creían que esto de esta sociedad de bioestadística pues que no era útil, que era una cosa más científica y con esa motivación me propusieron si quería entrar en la Junta y luego si quería pasar a ser la presidenta más adelante. Y bueno, fue una oportunidad que me pareció un reto muy interesante y pues dije que sí también y con esto pues me llevó a ser vicepresidenta en el 2023, presidenta en el 2024-2025 y actualmente, aunque no lo he puesto en la diapositiva, estoy un año más como vicepresidenta dando apoyo pues, al nuevo presidente que está desde enero ejerciendo su cargo. ¿Vale? A todo esto ya llevaba un tiempo, supongo, no sé, es como el leitmotiv de cada diapositiva, supongo, pero llevaba un tiempo en Ecubia y me llamaron, me dijeron que tenían no sé, que dentro de la UOC había necesidad de tutores para el máster de bioinformática y bioestadística, tutores en el ámbito de bioestadística para llevar algunos trabajos que por algún motivo se habían quedado sin tutora y bueno, como evidentemente era informática y estadística, que era lo mío, pues era una oportunidad fantástica, dije que sí. Y a la vez también, o quizá un poquito más adelante, desde la UPC, desde la Escuela de Ingeniería Industrial, desde la CHEP, me llamaron y me preguntaron si podía ayudarles con una sustitución en los cursos de estadística. Les faltaba gente y entonces, pues bueno, también me lo pusieron muy fácil, era muy difícil decir que no y la verdad es que fue también una oportunidad súper chula y entonces desde hace yo creo que aproximadamente un año estoy en el máster de estadística y en la Escuela de Ingeniería dando las clases de estadística. Bueno, y con eso habríamos llegado hasta casi hoy. Si hubiéramos dado la charla en diciembre, pues hubiera sido hasta aquí, digamos, pero bueno, resulta que ha habido un cambio y ahora esta foto no es hoy, sino que es hace un par de semanas y desde hace apenas una semana he empezado una nueva etapa en Sanofi, que es si antes estaba en una CRO que daba apoyo a diversas empresas farmacéuticas, ahora estoy en una empresa farmacéutica, estoy en Sanofi, en el departamento de Evidence Generation and Decision Science y mi posición ahora mismo es la de Senior Principal Biostatistician. Sanofi está creando un nuevo equipo de estadística, de bioestadística en el Poblenou. Esto me permite, por un lado, volver a la presencialidad, un poquito, que era una cosa que también echaba de menos, contribuir en crear un equipo desde cero y estar desde el primer día, que también creo que es una oportunidad fantástica y bueno, aportaré mi experiencia, toda esta mochila que traigo atrás en este nuevo contexto. Mis tareas y responsabilidades cambiarán un poquito, pero bueno, también será parecido a todo lo que venía haciendo, ¿no?
Y ahora sí, esta es la fotografía de hoy. Sigo dando clases en la UPC, sigo tutorizando trabajos en la UOC, pero he cambiado mi posición en Icubia por esta nueva posición en Sanofi, ¿no? Y con esto ahora sí, creo que llegamos al final casi de la charla. Y bueno, volviendo a la analogía del Camino de Santiago y por cerrar este círculo, lo que quiero decir es que cada etapa de este camino pues, ha dejado huella. Es un camino, evidentemente, que todavía no ha concluido, aún me falta mucho, pero bueno, creo que lo más interesante no ha sido solo encontrar un destino, porque al final yo empecé estudiando informática, luego estadística y he visto en la bioestadística y quería también aplicar cosas al tema de salud, contribuir con las personas y bueno, creo que esto me ha ayudado un montón. Pero bueno, creo que una parte también muy importante, espero que nos he ido pasando las diapositivas, creo que una parte también muy importante es aprender, disfrutando del camino y aprender de los imprevistos. Aquí en un camino pues de los desvíos, que a veces te pierdes, tienes que volver y tal. Y bueno, a nivel profesional yo creo que eso también nos pasa a veces, ¿no? Que nos sentimos un poquito perdidos, que a veces nos falta encontrarnos otra vez, pues bueno, volvemos atrás o nos movemos y cambiamos y pensamos hacia dónde hay que ir, ¿no? Y bueno, sobre todo creo que lo más importante es que esto solo es mi trayectoria, lo que he hecho hasta el día de hoy no es que sea, creo que solo es un ejemplo más de los muchos que cualquiera de nosotros puede hacer y el objetivo era solo pues, ayudaros a ver diferentes opciones y que bueno, a veces yo he llegado al mundo de la industria farmacéutica pues hace muy poquito, después de una trayectoria transitando por diferentes sitios, pero bueno, que cada uno tiene que seguir su propio camino. Y con esto ya sí llega al final y quisiera daros las gracias por aguantar el tostón y acompañarme a hacer un repaso de mi camino en el día de hoy. Muchísimas gracias, Susana. Ay, de nada. Es increíble. Mío. Y... Ahí. ¿No ves? O sea, muchísimas gracias por esta presentación. Me resulta como muy motivador ver a mujeres como tú con toda esa experiencia, con todo ese camino y no sé, a mí me motiva ver perfiles como el tuyo. Bueno, muchas gracias. Irene, el objetivo era ese, yo creo que es motivar. Yo creo que yo no pretendo ser ejemplo de nada, simplemente yo creo que el camino que os he enseñado, súper diverso, súper variado, es simplemente pues, que cada uno tiene que seguir su propio camino y que a veces pues, cambias de una cosa a otra súper diferente. Son retos, pero también a veces son oportunidades y simplemente era una ilustración de un camino más, pero que cada uno tiene que hacer el suyo propio y a saber, y yo estaré encantadísima de ver los que hacéis vosotras, ¿no? Porque también es súper interesante, pero también es que a veces te sientes como perdido, ¿no? Llega un momento que dices, ¿y ahora dónde voy? Y bueno, surgen oportunidades donde menos te lo esperas y eso hace que nuestro camino avance hacia otro lado. Vale, Irene, si puedo hacer una pregunta, ya claro. que estamos. Bueno, primero de todo, gracias, Susana. Además, con todos los imprevistos de hace un mes o 2 meses. Sí. Oye, en alguna de las fotos podía haber salido yo, en Vancouver y esas cosas. Bueno, ya está. No tengo claro que tengamos una foto. No, ya te la enviaré. No, oye, no, hablando en serio, no me acuerdo mucho de ese viaje. Muy pedagógica, ¿vale? Muchas gracias es otra perspectiva que nos ha dado en las EdTalks. Y creo que ha estado súper bien y puede ser una buena guía, lo colgaremos en YouTube y todo esto. Te voy a hacer una pregunta que es muy clásica. Bueno, dos preguntas y ya contestas a tu nivel. Uno, en todo este proceso sí has hablado un poco de tu recorrido, pero sí me gustaría que me hablaras un poco si has tenido mentores, mentoras, has estado incluido en algún programa de mentoría. Esa sería la primera. Y relacionado con eso sería también, ya sé que esta pregunta es muy clásica, pero si tú
un chico o chica, da igual, empezar ahora que ha cambiado inteligencia artificial y todo, va a ser muy diferente el camino que tomaste hace 20 años, por supuesto, pero bueno, bajo tu punto de vista, dado que tú tienes tanto bagaje en la industria y en la academia también, por supuesto, Sí. ¿qué recomendarías así, en trazos generales, ¿vale? ¿A qué le recomendarías de estudiar? Tú has hablado mucho de la importancia de la programación. Bueno, esto quizás que con la IA está cambiando un poco. Bueno, no sé, solamente un poco ¿qué piensas, ¿no? Un poco tu opinión. Siempre es interesante. Vale. Gracias. Me he cogido un post-it y me he hecho aquí mis apuntes porque, claro, es una pregunta. A ver, respecto a la primera, mentores, sí, evidentemente, por supuesto. Mentora número 1, evidentemente, mi hermana, porque la tengo ahí al lado todo el día y le doy la chapa en cualquier cosa, ¿no? Y el hecho de ser la hermana mayor, pues supongo que o ser yo la pequeña, pues evidentemente esto es un clásico. Oye, Nuri, que esto, lo otro, no sé cuántas horas de consultoría y de mentora le tendría que pagar, digamos, eso por un lado. Pero después, por supuesto, en cada etapa, es decir, he tenido mentores formalmente que han sido, he tenido más mentoras, he de decir, que mentores, quizá. Pero yo creo que en cada etapa hay mentoras oficiales y es decir, que yo me he apuntado a un programa de mentoría y he tenido una mentora, y después dentro de la propia empresa, dentro del propio departamento, ha tenido gente pues con la que tienes un cierto feeling que es, y que te aporta y que es la persona que consultas. Yo que sé, cuando estaba, evidentemente cuando estaba en el tema de la junta de la SOCE y cuando empecé el doctorado, pues estaba Lupe, por ejemplo, que era mi directora de tesis, y ella pues también, evidentemente, que me abrió las puertas a un montón de cosas, ¿no? Y eso también es importante. Después, cuando, no sé en qué momento se hizo la primera edición de mentorías de Biostatnet, y también tuve ahí a un mentor, y yo también hice de mentora. En la empresa en Icubia, por ejemplo, había programa de mentorías con diversos ámbitos, en el sentido de dentro del departamento donde yo estaba de Real World, y también una red de mujeres de apoyo dentro de la industria. Entonces, y tuve mentoras tanto en el grupo de mujeres, digamos, en la red de inspirar a mujeres para llegar a caminos más de liderazgo, y también en la unidad. Entonces, un montón de gente siempre de manera más informal y más formal. Creo que es importante que personalmente creo que los programas de mentoría son muy importantes si los sabes usar. Es decir, cuando tú eres un mentor, pero también cuando eres un mentee, una persona, un mentorizado, mentorizada, es importante que sepas utilizar el tiempo que esa persona te está dedicando para conseguir un cierto objetivo. Es decir, todos tenemos dudas y tal, pero es importante que cuando te apuntas a un programa de mentoría digas, ostras, es que yo lo que me interesa ahora mismo es desde no sé hacer presentaciones, necesito aprender a hacer una presentación, a no sé hacer networking, no sé hacer una entrevista de trabajo, quiero progresar pero no sé a dónde voy. Esos objetivos tienen que estar ahí, porque si no, también hay programas de mentorías en los que he tenido muchas reuniones que están muy bien para hacer un jiji, jaja y tal, y conocerte y dar apoyo, pero falta un poco, al final no ves tanto que has sacado en resultado de ese programa de mentoría, digamos, o de ese proceso, porque también tiene un principio y un fin temporal. ¿Vale? Eso por lo que respecta a las mentorías. Después, recomendación respecto, evidentemente, con el tema de la IA, todo lo que yo aprendí de programación en su momento, que estaba encantada de la vida, hoy le haces una frase a ChatGPT y te lo hace todo. No he probado a darle a ChatGPT la instrucción de que me haga mi trabajo final de carrera de informática, porque me daría un síncope, ¿no? Lo que le digo, por ejemplo, a mis estudiantes con tema de IA es, en temas de estadística, la IA va un poco pez. Hay que tienes que darle mucha, quizá en programación sí, pero en temas de estadística aún le falta un poco, porque a mí yo cuando la uso se me inventan métodos nuevos, con lo cual dices, a ver, esto no es correcto, hay cosas que no funcionan. Yo creo que una de las cosas importantes de hoy en día es que tienes que saber, necesitas conocimientos para saber guiar
a la IA de turno necesitas criterio. Y si no tienes conocimientos, igualmente tampoco vas a tener ese criterio. Yo creo que la IA es una herramienta fantástica, estupenda, para que tú puedas aprender y para que te resuelva ciertas cosas que antes tardabas mucho más. A nivel personalmente, a nivel de hacer un análisis de datos, yo todavía no lo veo. A nivel de que me ayude a hacer, revisar protocolos, planes de análisis estadístico y tal, pues sí, funciona súper bien y es súper útil, pero también requiere que tú sepas de qué te está hablando. Con lo cual, recomendación, utilizarla como una herramienta más, pero es importante que tú tengas tu criterio propio y tus conocimientos, si no tampoco no te va a resolver la vida, digamos. Vale, sí, está claro. Muy bien, muchas gracias, Susana. Gracias. A ti. Si hay alguien que tenga más preguntas. Yo, como no la veo suficiente, voy a aprovechar este foro para preguntar. No, le quería preguntar si lo que aprendió y lo que estudió le ha ido sirviendo o se ha ido teniendo que formar y actualizar mucho. O sea, todos nos hemos tenido que actualizar, pero ¿qué parte, qué base valora de las carreras que estudió, tanto la de informática como la de estadística en su momento? Y gracias. También me ha gustado mucho ver la evolución y todo esto plasmado en el gráfico. Creo que es muy chulo verlo con esta perspectiva. Han sido 20 años que han quedado ahí muy bonitos, ¿no? Gracias. No, pues voy a contestar, mira, una pregunta que no me habías hecho en privado. A ver, yo creo que de informática quizá he tenido que ir a buscar menos, digamos, lo que había estudiado. Yo en realidad siempre he trabajado de estadística prácticamente, entonces de informática, porque al final el cómo programar, todo esto ya un poco, la estructura ya la tenía y ahí quizá he tenido que ir a buscar menos y tal. Respecto a estadística, he tenido que refrescar muchos métodos. Yo creo que la formación, al menos la que yo he recibido, que creo que es la que ha recibido mucha gente, yo siempre lo explico como una biblioteca de métodos que evidentemente me suenan, tengo ciertos conceptos, pero evidentemente cuando tengo que aplicar una cosa nueva tengo que ir a revisar qué era. Es decir, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en mi etapa con BioKit, por ejemplo, una de las cosas que hacía muchísimo era aplicar modelos mixtos y era un tema que yo había visto de pasada un poco en la carrera, pero evidentemente tuve que buscar formación nueva, hice cursos, busqué información, libros, etcétera, para actualizarme y saber un poquito más eso, ¿no? Refrescar. Pero yo creo que la formación que nosotros tenemos como estadísticos, como bioestadísticas, es muy buena, pero tienes que, evidentemente, cuando tienes que aplicarlo, pues refrescar y ver, porque además los datos que tenemos luego que analizar muy pocas veces son como el ejemplo teórico bonito que teníamos en clase. Y entonces, a partir de ahí, pues también la búsqueda de papers, de investigación, qué pasa cuando hay un caso en particular que es justo el tuyo y cosas así. Entonces, bueno, sí que hay en estadística sí que he notado que es un aprendizaje un poco más continuo de buscar, intentar profundizar más en lo que había visto en la carrera, quizá un poco más por encima, digamos. Genial. ¿Más preguntas? Porque si no hay más preguntas, pregunto yo. Pregunta Irene. Tengo dos preguntas. Venga. O sea, has trabajado tanto como en el ámbito empresarial como has estado más implicada dentro de la academia. Uh-huh. Y me gustaría saber qué cosas observas que el ámbito empresarial podría nutrir a la academia uh-huh. y viceversa. Vale. A ver, por ejemplo, yo desde el ámbito de empresa, y era lo que, por ejemplo, hacía mucho en BioKit cuando estaba más, yo muchas veces no llegaba a tener ya no solo tiempo y recursos y tal, pero principalmente tiempo y recursos para hacer esto que os decía de innovación estadística en ciertos aspectos, ¿no? Es decir, a veces surgían problemáticas
que yo decía, ostras, es que esto necesitamos tiempo para revisarlo, investigar y tal. Entonces ahí, por ejemplo, yo colaboraba con profesores de la universidad como consultores y trabajábamos juntos en ciertos proyectos. Por ejemplo, también con la universidad, con profesores de la universidad, venían a hacer formación. Hicimos varias formaciones de estadística general, introducción a la estadística a mis compañeros, cursos de diseño de experimentos, por ejemplo, a mis compañeros que eran pues, químicos, bioquímicos, biólogas y tal, y gente que trabajaba en laboratorio, pues hacer esa formación. Entonces ahí, por ejemplo, la academia, yo realmente me apoyaba muchísimo en mis compañeros de academia. Este es un ejemplo. Después, cómo la academia contribuye a la industria y al revés. La industria, pues yo creo que también ahí buscar proyectos nuevos. Yo creo que ahora, hace ya unos años, todo el tema de doctorado industrial también ha abierto un poco la puerta a que haya una colaboración más cercana, ¿no? Hacer proyectos de investigación. En la empresa yo creo que se hace investigación, pero si la empresa no es una empresa de estadística, va a ser difícil que puedas hacer un proyecto de investigación en estadística de 5 años. Entonces, por ejemplo, el doctorado industrial abre la puerta a eso. Puedes hacer investigación. Yo hacía investigación en la empresa, pero claro, eran proyectos como más acotados y que realmente tengan una finalidad que vaya alineada con la estrategia y necesidades de la empresa, por ejemplo. Pero yo creo que hay muchas cosas en las que hay relación y que se pueden apoyar una a otra, digamos. Gracias. Otra pregunta que me parece, y es que, ¿cuál fue el mayor reto dentro del área de la bioestadística que has encontrado a lo largo de tu carrera y cómo lo afrontaste? Mira, yo creo que el mayor reto en el que pienso siempre es trabajar con personas que no saben de estadística y que de alguna manera a veces les da igual, digamos, el cómo te comunicas con compañeros que vienen a buscar tu apoyo de alguna manera, pero y esto me ha pasado yo creo que en todos lados, da igual industria, academia, lo que sea, hospital y demás, que es, bueno, necesito que me hagas esto y no acaban de entender un poco qué necesitas y es súper importante cómo se lo explicas, cómo te comunicas, cómo sabes establecer una conexión con esas personas. Y eso creo que también hay gente que es más receptiva, menos receptiva, digamos, y cuesta más, pero creo que es una cosa súper importante. Yo recuerdo un compañero que me decía... no sé si creo que era la frase en inglés, pero mátalos con amor. Es decir, no seas borde, no seas desagradable, sino cada uno es como es, ¿no? Digamos, pero yo creo que hay gente que tiene miedo a veces de preguntarte, de que no les vas a ayudar realmente, lo que sea. Entonces, yo creo que esa es una de las partes que más me ha costado, el tener que colaborar con gente que no es estadística. ¿Cómo haces para llegar porque es difícil, pero bueno, es las relaciones humanas que a veces no son tan fáciles. Creo que es más, me ha costado mucho más eso que no tener que buscar un método nuevo, que no sabía cómo funcionaba, que la librería de R no se aplicaba a mis datos. Bueno, eso se resuelve, digamos. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias por estar aquí tú, por estar aquí todas las personas que nos habéis escuchado. Vamos a cerrar esta charla por hoy. En un par de semanas la subiremos al canal de YouTube de la Sociedad de Bioestadística. Y muchísimas gracias de nuevo, una de las charlas más inspiradoras del ciclo de SEP desde mi subjetividad. Muchas gracias, Irene. Y os deseo a todos una muy buena tarde. Muchas gracias a todos, es un placer poder acompañaros. Que tengáis una feliz semana. Susana. Gracias, cuidados. Chao. Adiós, hasta la próxima.